andan? Espero que muy bien. Hoy les quiero hablar sobre un libro que se llama Hate List, escrito por Jennifer Brown. Espero que haya pronunciado bien. Ustedes saben que yo para las pronunciaciones soy muy mala. Me topé con este libro, leí la sinopsis y me llamó muchísimo la atención la temática, pero una parte de mí tenía miedo de empezar a leerlo porque era un tema bastante delicado y tenía miedo que sea tratado de forma superficial o no encontrarme con lo que esperaba al leer esta sinopsis. Así que demoré un poco en decidir a leerlo, pero era más fuerte la intriga que me generaba. Lo leí y debo decir que me sorprendió gratamente, el libro me gustó. No me resultó perfecto, creo que tiene sus fallas, pero me terminó gustando más de lo que esperaba. Creo que haberlo leído con miedo, con cierto cuidado, ayudó a que la historia terminara gustando. El libro va a tratar sobre Valerie y su novio Nick. ¿Sí? Van al instituto, están en el penúltimo año y tienen su grupo de amigos. Ellos son novios, y entre ellos se llevan muy bien, con su grupo de amigos también y todo, pero resulta que de cierta forma son una especie de marginados ellos dos. Les hacen bullying, es decir, por separado a ella le ponen sobrenombres, la insultan, no la tratan muy bien, la ven como rara, y a él lo mismo, los pasillos lo pechan, y es como que independiente son como que los raros del instituto. Esto hizo que se llevaran bien entre ellos y terminaran siendo pareja, obviamente. Y a su vez también tienen problemas personales en sus familias, cada uno tiene su problemática, no tienen una familia perfecta, lo que hizo que más aún ellos se unieran. Resulta que todo este tema, que los problemas personales, los problemas en el instituto, secundaria, liceo, como quieran llamarle, hicieron que ellos crearan una lista que se llama la lista del odio, que es lo que le da el título al libro, en el que escribían los nombres de todas aquellas personas a las que odiaban por algún motivo u otro. Generalmente es porque les hicieron algo, y la gran mayoría de las personas de esa lista eran del instituto, ya sean compañeros o profesores. Y en cierta forma nuestra protagonista Valerie pensaba que era una especie de descargo, de desahogo, el escribir los nombres en un cuaderno, en hacer una lista, y nunca imaginó que cierto día de mañana en el instituto, en la cafetería del instituto, iba a llegar Nick, su novio, con un arma e iba a empezar a disparar a las personas que estaban en esa lista. Hubo muchos muertos, muchos heridos, incluso nuestra protagonista Valerie resultó herida. Y este es el gran tema del libro. Un tiroteo en un centro estudiantil a manos de uno de sus alumnos. No sé si entienden más o menos cuál era mi miedo. Es un tema bastante delicado, y tenía miedo de que no sea tratado con el debido respeto y que se fuera un poco más a lo superficial. Por suerte no fue así. Me gustó mucho cómo fue tratado. La historia la va a contar nuestra protagonista y el libro va a estar dividido en varias partes. Va a empezar el libro con ella en presente, ¿sí? Ya pasó todo el tiroteo, va a empezar el último año en el instituto, tiene que volver al instituto después de todo lo sucedido, y vemos la gran contradicción constante que tiene en su mente. Por un lado, se siente culpable porque ella ayudó a hacer esa lista. Si bien no tenía ni idea de lo que iba a hacer su novio, se siente culpable porque muchas de las personas que fallecieron o que terminaron heridas estaban en esa lista porque ella las puso ahí. Entonces, por este motivo se siente culpable. Además, era la novia del asesino. Y por otro lado, está luchando con su parte inocente porque ella nunca imaginó lo que iba a hacer su novio, jamás se le ocurrió hacer algo así, no hizo la lista con ese fin. Entonces vamos a ver cómo empieza esta nueva vida luego de esto, porque para todos le cambió la vida. Cómo es la relación con sus amigos cuando se vuelve a encontrar con ellos, con sus compañeros, muchos de los cuales estaban en la lista y sobrevivieron por cosas del destino, y cómo la miran los demás compañeros, los profesores, y es bastante complicada, ¿verdad? La situación, y uno se pone en su lugar o trata de poner en su lugar, y es bastante interesante ver la perspectiva de una persona que estuvo en una situación así, siendo que era pareja del asesino,
y que de cierta forma estuvo involucrada, pero también terminó resultando víctima. Es muy complejo todo. Después vamos a tener partes contadas en pasado, ¿sí? O sea, contados basadas en el pasado, en su relación, sobre todo con su novio, con Nick, y su relación con su familia. Vamos a ver exactamente los problemas que tenían, cómo eran tratados, de cierta forma qué los llevó a poner los nombres en la lista. Vamos a ver la relación que tenían ellos como pareja, que era muy bonita, se entendían mucho y uno encontraba desahogo en el otro. Por este motivo era que se entendía muy bien. Y esto me generó mucha contradicción en mí y era raro porque uno lee el libro y sabe que Nick es el asesino y sabe lo que luego va a terminar haciendo. Pero es imposible que no nos pongamos un poco en la situación de ellos y que no sintamos simpatía con ellos. Nos crea empatía a los personajes. Es un poco contradictorio sentir simpatía por un personaje que luego hace lo que hace. Pero también influye mucho que el libro está contado de la perspectiva de ella y que ella lo quería mucho y que se llevaban muy bien. Pero eso no quita el hecho de que nos sentimos un poco, nos da un poco de pena la situación por todo lo que pasa. Esta parte del libro también me generó mucha impotencia, por decirlo de una forma, porque había muchas señales y pistas que daban a entender de que algo no andaba bien con Nick, que necesitaba ayuda. Entonces yo creo al leer esa parte del libro que Nick daba muchos indicios de que algo no andaba bien, de que necesitaba ayuda. La propia protagonista, Valerie, cuando cuenta todo lo del pasado, porque ella no es que la historia esté narrada en el pasado pero en presente, no sé cómo explicarlo, sino que ella está en el presente contando lo del pasado. Entonces ella misma, luego de todo lo que pasó, se da cuenta que determinadas situaciones del pasado daban un poco de pista sobre lo que posiblemente podría llegar a pasar. Pero no le prestó mucha atención porque uno nunca se imagina que un ser querido pueda llegar a realizar eso, por más que de inicio no lo tomó en serio. Ella estaba enamorada, capaz que estaba cegada o sinceramente nunca imaginó. Es difícil ponerse en el lugar, ¿no? Nunca te imaginas que un ser querido pueda llegar a hacer eso. Por lo menos yo me puedo llegar a meter en su lugar. Después va a haber partes contadas de ella en el hospital, inmediatamente después de lo que pasó. Hay cosas que no estoy diciendo como para que si quieren leer el libro se enteren por sí mismos, porque estoy tratando de evitarlas. Y después algunos capítulos, antes de empezar el capítulo en sí hay fragmentos como que salían en el diario. Estos fragmentos estaban escritos por una periodista. No me gustó nada el personaje de esta periodista ni lo que escribía en el diario. Hay muchos personajes que me gustaron, algunos más que otros. Personajes que me gustaron mucho. El psicólogo de Valerie me pareció un muy buen personaje. Hizo muy bien su trabajo, obviamente, como psicólogo, pero le ayudó muchísimo. Era la persona que realmente ayudó a Valerie después de todo esto sucedido. Y tenía unas charlas que eran muy buenas. Y sí, creo que es de mis personajes favoritos en la historia. Otra compañera de Valerie que estaba en la lista del odio me gustó mucho e incluso me hubiera gustado que hubieran partes contadas por ella para ver su punto de vista siendo una persona que estaba en la lista del odio y de repente le cambió totalmente la vida porque sabe que se salvó de milagro porque perfectamente podría haber sido una víctima más por estar en esa lista. También hubieron personajes secundarios que no vienen al caso, que no sé por qué están, sinceramente no les encuentro sentido, me parece que están para ocupar lugar, capaz que me perdí algún detalle especial por el que aparecieron esos personajes. En realidad es un personaje que no entendí, me parece que estuvo innecesario y que todo lo que ocupó ese personaje, que para mí está al pedo, lo hubieran utilizado para explicar otro personaje que me parece que es muy superficial, creo que solamente se lo nombran y uno quiere saber más porque tiene mucho que ver en la vida de Nick y seguramente en la decisión que tomó. Otra cosa que tal vez no es positivo en la historia es que de Nick no sabemos mucho, solo lo que sabemos es desde la perspectiva de Valerie, que no creo que sea suficiente. Hubiera estado muy bueno saber más de la historia desde la perspectiva de Nick, sobre todo qué lo llevó a hacer esto, a tomar esta decisión, porque qué tanto había en su cabeza para llegar a esto, ¿verdad? Porque sí tenían problemas y todas las personas
responden frente a estos problemas de forma distinta, pero a mí me hubiera gustado saber bien qué fue lo que lo llevó a realizar esto, para entender un poco más, no para justificarlo, pero sí para entenderlo. Me parece que hubiera sido excelente saber la perspectiva de una persona así, porque era joven y cometió esto, porque no era mala persona. Esa es otra cosa de las que me genera un poco, es una contradicción andante este libro. Al final me gustó, puede dividir mucho a la gente, le puede gustar como que no, o puede estar indecisa, sí, pero no, a mí me gustó mucho. No quiero contar mucho más allá porque no quiero dar ideas. Me hubiera gustado comentar más del final y explicar por qué me gustó. Sería spoiler y no quiero. No sé si se me olvidó algo más de escribir, básicamente la historia es esta. Me gustó mucho el libro, tiene sus fallas, en algunos personajes que me parecen necesarios, algunos personajes que no tienen demasiado desarrollo y que me hubiera gustado más, pero me gustó mucho y realmente es algo distinto a lo que venía leyendo. Salí, como quien dice, de mi zona de confort y lo recomiendo sinceramente si quieren leer algo distinto. Creo que es un libro se, que todos vamos a pensar de forma distinta seguramente, depende de cómo nos lleguen los personajes, de si nos logramos poner en su lugar o no, de si logramos tener simpatía o no. No sé, es complicado, es un tema complicado, pero no me arrepiento de haberlo leído, y creo que haberlo leído con cuidado y con miedo hizo que me gustara más de lo que posiblemente esperaba. En fin, eso fue más o menos lo que yo tenía ganas de comentar de este libro. Espero que les haya gustado el video, que se animen a leerlo si tienen ganas de leer algo distinto tal vez. No sé si ya lo conocían o no al libro. Yo sinceramente no lo conocía, lo encontré por casualidad y me llamó muchísimo la atención, sinceramente, la temática, porque es algo que pasa en la vida real. No sé cuántas veces hemos visto en las noticias casos que han pasado, sobre todo en Estados Unidos. Y nada, no se olviden de ponerle me gusta si les gustó, dejarme comentarios al respecto de lo que piensan de lo que hablé del libro, si tienen ganas de leerlo, si ya lo leyeron, si les llama la atención. Si no les interesa leerlo, también me pueden explicar por qué no. Si ya conocían el libro. Y los invito a suscribirse también, si no lo hicieron y tienen ganas, para estar al tanto de mis futuros videos. No subo videos todas las semanas, sino más o menos cada 10 días, porque no tengo mucho tiempo. Y nada, como siempre digo, nosotros nos estaremos viendo en el próximo video. Sean felices. Chao, chao.